asistir a esta reunión, a la facultad por haberme invitado y, como decía el decano, pues yo llevo 16 años trabajando en Colombia, 8 de los cuales en la Escuela Colombiana de Ingeniería, y aunque todavía no soy ingeniero, pues me aproximo cuanto puedo. Una experiencia muy importante que he tenido en estos años y que voy a intentar reflejar aquí es que, además de trabajar pues, en el grupo de TUCIN, en el grupo de ingeniería, ser asesor académico de acoge y editor, también ser asesor académico de la Asociación Iberoamericana de Ingeniería. Y en el campo de la escuela, cuando se crearon las maestrías en ingeniería, la Escuela Colombiana de Ingeniería decidió que todas tuvieran un curso de ingeniería y sociedad. Entonces me lo encargaron y pues yo lo organicé y yo soy un profesor y eso me ha dado una experiencia muy grande. Este semestre que estamos terminando tengo 45 estudiantes de ciencia, tecnología y sociedad de varias maestrías de ingeniería. Mi formación, para que también pues, no se despisten demasiado, lo decía Edgar, yo estudié física teórica en la Universidad de Barcelona, pero antes había estudiado filosofía de la ciencia en la Universidad de Burdeos. Entonces esa mezcla entre filosofía y física y con muchas preocupaciones por la educación, también hice una maestría en la Complutense, se ve un poquito reflejada aquí. Yo intentaré seguir las pautas que han marcado Diego y Francisco para ver si conseguimos sacar algunas conclusiones. Voy a hacer esta reflexión en 3 partes: una introducción, luego hablaremos un poquito de universidad y sociedad, siguiendo la huella que planteaba Diego, y finalmente ingeniería y desarrollo, que es lo que era el tema y era lo que planteaba Francisco. Daniel Innerarity es un filósofo español relativamente joven, muy productivo, y en uno de sus últimos textos dice lo siguiente: la falsedad fundamental proviene de la evidencia, de lo inmediato, de la precipitación y del automatismo. La filosofía es un combate no tanto contra el error o la mentira, como contra el forma de autoengaño y de la trivialidad. Esto es lo peor que nos puede pasar y lo que nos está sucediendo, que todo lo trivializamos, todo nos parece natural. Yo en Bogotá vivo cerquita de Unicentro, y cuando uno camina por allá, yo solo me gusta mucho observar, ¿no? Y los muchachos y las muchachas jóvenes, muchos de ellos toman buses allí en Unicentro para ir por ahí a los colegios, a las fiestas y regresan. Y una de las palabras más frecuentes en los jóvenes es obvio. Sobre todo las niñas dicen obvio. Y yo, todo les parece obvio. Y a nosotros también. Y eso es gravísimo. Hemos perdido la capacidad de sorpresa. Alguien que no tiene la capacidad de sorpresa, es muy difícil que se apasione por el conocimiento. Es muy difícil que termine siendo estudiante. Es muy difícil que cultive la ciencia, es prácticamente imposible que cultive la ingeniería. Un científico es alguien que ve lo que ve todo el mundo, pero se pregunta lo que no se pregunta casi nada. Entonces, la trivialidad es un gravísimo riesgo que nos acecha. Yo he puesto aquí algunos otros riesgos. Bueno, este primero es la trivialización que tiene algunas manifestaciones, creer que esto es un asunto de moda, o la palabrería, esa especie de incontinencia verbal que nos afecta a todos. O la ficción, hacer como si esto fuera una universidad, como si yo fuera un profesor universitario, como si aquel muchachito fuera estudiante. Llamamos estudiantes, fíjense la profesión de lenguaje. Esta es una experiencia que yo hago cada semestre. Incluso durante mucho tiempo trabajé como director del departamento de ciencias en la escuela y les pregunto a los muchachos en la primera reunión: ¿usted es estudiante de la escuela? Y me dicen, sí. ¿Y por qué? Y saca el carnet. Digo, no, usted es carnetizado, no. La
una condición transitoria. Uno es estudiante mientras estudia. Sí, solo sí estudia. Cuando uno no estudia, no es estudiante, está matriculado. Ahora Diego nos daba los datos del Ministerio de Educación y dice 11 millones de estudiantes. No, baje. Por ahí 8.000. ¿Cómo que 11 millones de estudiantes? 11 millones de inscritos o de matriculados. Entonces, ese juego del simulacro que ya denunciaba Jean Baudrillard hace 30 años, nos está matando. Es como si, hacemos como si. Las justificaciones y el tipo de relación de la universidad con los diversos sectores sociales. Voy a intentar ejemplificar esto rapidísimamente. El profesor Alejandro Carvajal, urbano, de la Universidad del Valle, hace esta cita de Serge Latouche, donde dice: poner radicalmente en cuestión el concepto de desarrollo es hacer su versión cognitiva. Y este es el prólogo y la condición de cualquier cambio político, social y cultural. Vamos a empezar a ver qué decimos cuando decimos desarrollo, qué decimos cuando decimos ingeniería, qué decimos cuando decimos universidad o cuando decimos sociedad. Es un asunto de moda. Mire, en el año 2007 ya la OCDE propone este asunto de la educación superior y las regiones, no las naciones. Está clarísimo en el mundo que el desarrollo depende de las regiones. Y ustedes también, hace exactamente 5 meses, y ahora haré alusión a ello, hubo un debate en la Universidad del Valle de la competitividad global y el compromiso global. Así se titula, es un texto que yo les recomiendo, lo he leído estos días, yo no lo había leído, pero preparando este foro. O, por ejemplo, miren, Cali 20 de junio de 2012 hubo un foro sobre el desarrollo regional de la Universidad del Bloque Parlamentario que tiene la palabra. Entonces está de moda esto, ¿no? Sí. O el 9º Encuentro Nacional de Extensión Universitaria SUM, yo fui uno de los padres de estos encuentros, estando en Medellín hace muchos años, la contribución de la extensión universitaria a la transformación social y productiva del país, que tuvo lugar en Bucaramanga, y una de cuyas conclusiones es que en el Valle se plantea el papel tiene la extensión universitaria en el desarrollo del valle. O por ejemplo, estos días, miren, estos días en Deusto, aquí en Bilbao, en el País Vasco, en España, el día 22 de noviembre, el reto del desarrollo regional en el contexto actual a debate. Sí, o en septiembre, en la clausura de la Reunión Nacional de ACOFI, nuestro presidente, Luis David, dio un discurso que lo tituló así: la calidad de las competencias y su impacto en el desarrollo nacional. Entonces, el primer riesgo es que digamos, esto está de moda. Entonces, Edgar dice: ay, pues hay que traer a estos individuos, estemos a la paz. Sí. Nuestra sociedad es una sociedad que todo lo convierte en espectáculo y negocio. Por ejemplo, es mucho más importante la publicidad que la reflexión. Por ejemplo, yo he analizado el tiempo de los 2 últimos domingos. El tiempo, ustedes lo leerán, se organiza en cuadernillos, es muy interesante. El primer cuadernillo se titula Debes saber, el segundo debes hacer, el tercero debes leer, otro debes todo. Bueno, pues el primero, el día 18, tenía 24 páginas y había 13 instituciones de educación superior que hacían publicidad y usaban el 24% de la superficie. ¿Qué es? La cuarta parte de la superficie del periódico gasta en publicidad de las instituciones de educación superior. Una página de domingo del Tiempo cuesta más de 300 millones de pesos. Eso quiere decir que hay universidades que gastan más en publicidad que en investigación. Pero fíjense lo grave del asunto. El cuadernillo intelectualmente más válido es el de debes leer. Pues ahí están los columnistas, que tienen 10 páginas y solamente una universidad quiere estar ahí. Las demás quieren estar ahí. La tercera la ocupa todos los domingos una institución cuyo nombre me callaré, página entera donde dicen que son los líderes en la formación de médicos en Colombia, lo cual es una falsedad obvia. Pero miren, del total de 66 páginas,
el 14.7% es ocupado por publicidad de 21 instituciones de educación superior. ¿Qué les parece? Y el del domingo pasado, pues también me tomé el trabajito en hacerlo, ¿sí? El 14.5 de las 70 páginas es publicidad de 21. Miren, en la deben leer de 10 páginas. Bueno, no voy a comentar por falta de tiempo lo que además dice, porque eso sí es a salir corriendo. Entonces, es más importante la publicidad que la reflexión, porque más avisa. Las legitimaciones a mí me preocupan mucho. Ustedes saben que hay al menos dos modos de llegar a ser campeón de tiro al blanco, para ir a una olimpiada. Uno es pues ir todas las mañanas al bosque con el arco y las flechas y pasarse 8 horas disparando a ver si uno va acertando cada vez más. Esto es lo que hacen los que trabajan. Pero hay otro procedimiento que es mucho más inteligente, que es usted dispara y luego pinta la misma alrededor y entonces siempre acierta. Esto es la legitimación. Esto es muy frecuente en nuestras casas de estudio. Entonces, oiga, uno hace cualquier cosa y entonces dice, a ver cómo logro demostrar que esto es lo que había que hacer. Y en eso se nos va a la energía intelectual. Claro, hay una manera de reaccionar. Primera, que es esta. El Roto es un humorista español. Entonces dice, ¿usted es un ciudadano normal o todavía piensa? Si no reflexionamos, el segundo es salir de la universidad a la calle, salir a la intemperie. Decía el poeta don Antonio Machado, en soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Por eso es tan importante el debate. Por eso es tan importante salir a la calle. Por eso es tan importante someter el juicio al de los demás. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, pasamos a universidad y sociedad. Volvemos de la mano de don Antonio Machado. El ojo que ves no es ojo porque tú lo ves, es ojo porque te ves. Sí. Esto parece un galimatías, pero don Antonio Machado en pocas líneas decía cosas enormemente complicadas. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Lo importante no es la mirada de la universidad sobre la sociedad, no. Lo importante es la mirada de la sociedad sobre la sociedad. No podemos olvidar, y esto me parece que ha quedado claro en la posición de las dos posiciones anteriores, nosotros somos instituciones sociales. Y cuando la universidad olvida que es una institución social, pierde su identidad inmediatamente. Entonces, plantearse la relación entre universidad y el conjunto de la sociedad, ¿sí? Porque el error muy frecuente es universidad y sociedad, como si yo no fuera sociedad. No, universidad y conjunto de sociedad. Universidad y el resto de sectores sociales. Es importantísimo. Por ejemplo, la UNESCO en el año 98, que ya han pasado 12 años, decía en París que la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones, decían mis compañeros, y lo que estas hacen. No, lo que estas dicen. Ello requiere normas éticas, sí, tanto Diego como Francisco han insistido mucho en esto, imparcialidad política. Imparcialidad no significa abandono político, no significa desinterés político. Ese es un enorme error. Un enorme error es la parcialidad política y el otro es el desinterés político. Capacidad crítica y una mejor articulación con los problemas de la sociedad y José María Alicante fue rector de la Universidad de Barcelona, luego fue presidente de la Unión Europea de Rectores, del PRUE, y le encargaron hacer, cuando
se puso de moda los estudios sobre la educación superior en Inglaterra, en Francia, el informe Attali, que después se llama informe Vincali, que es un economista muy prestigioso. Dice, la cuestión más importante de la universidad actual es su adaptación a los cambios que la sociedad le exige, tanto en relación con las enseñanzas como... Es decir, nosotros, la autonomía universitaria no significa que nosotros, nuestros intereses, nuestros modos de trabajo, nuestra acción es de espaldas. Eso no es autonomía, eso es irresponsabilidad y desidentificación. Veremos que esto tiene un contrapeso, lo veremos inmediatamente. Una muestra de esta necesidad de ponerse en relación es este documento al que hacía referencia hace un momento, del año 2007 de la OCDE, y sobre el cual no voy a insistir, pues para no gastar tiempo. Ustedes recuerdan, porque esto es muy clásico, se estudian todos los libros, marxistas, marxianos, antimarxistas, antimarxianos, en la 10ª tesis sobre Feuerbach, que hace Marx, dice, los filósofos no han hecho más que interpretar los modos del mundo, pero que se trata de transformar. Entonces, este ha sido el recorrido de los 200 últimos años. Dejemos de decir cómo es el mundo, de interpretarlo, hay que cambiarlo. Pues bien, el mismo Daniel Innerarity dice, en ese momento, cuando llevamos 2 siglos intentando cambiarlo, después de mucho tiempo intentando transformar la realidad, necesitamos que ayude a comprender. En el año 1933 escribía Ortega un libro bellísimo, escribió 2 libros, uno titulado En torno a Galileo, y el capítulo del centro arranca así. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que no sabemos lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa. Lo decía Ortega. Es muy importante comprender, porque si no comprendemos, no podemos transformar. También lo decía Francisco Diego, hay que comprender. Es decir, la realidad es objeto de estudio obligatorio para cualquier universitario. Es objeto de estudio imprescindible para cualquier profesor de ingeniería. Alguien que se atreve a enseñar ingeniería sin pasar mucho tiempo estudiando la realidad es un peligro público. Digo estudiar la realidad, ¿sí? No digo pasar los ojos por encima, no. Objeto de estudio. Lo que los profesores universitarios entendemos por estudio. Walter Benjamin, miren bien la imagen, porque ahora tiene el texto. Walter Benjamin arranca sus estudios sobre la dialéctica de la historia con esta reflexión. Se dice que había un autómata construido en forma tal que era capaz de responder a cada movimiento de un jugador de ajedrez con otro movimiento que le aseguraba el triunfo en la partida. Siempre ganaba el autómata. Era un muñeco vestido de turco, con la boquilla de narguil en la boca, sentado ante una amplia mesa. ¿Cómo es posible que un autómata ganara siempre? Un sistema de espejos producía la impresión de que esta mesa era transparente en todos los sentidos, pero en realidad, debajo de la mesa, había un enano jorobado, que era un gran maestro del ajedrez, que movía mediante hilos la mano del muñeco. Entonces de esto se trata. Cuando decimos que hay que estudiar la realidad, se trata de ver quién es el muñeco que mueve los hilos. No de hacer salir al muñeco, pero sí de conocerlo. Porque nada de lo que sucede es fruto del azar. Ese fue el primer impacto que con 18 años recibí yo al comenzar mi estudio de filosofía en Burdeos. Un profesor decano en aquel momento, San Dionís, fue un maestro para mí. Él me enseñó mucho más de lo que yo aprendí, pero lo poco que sé, en una parte se lo dejo a él. Y recuerdo que en una de sus primeras clases dijo: la pobreza no es fruto del azar. La pobreza tiene causas.
injusticia no es fruto del azar. La injusticia tiene causas. Entonces se trata de que nosotros, como profesores de ingeniería, ayudemos a descubrir quién es el enano jorobado y feo, gran maestro, sabe muchísimo, que mueve los hilos del muñeco. Hay que identificarlo, no hacerlo salir del escondido, pero hay que identificarlo. Tampoco hay que matarlo, porque entonces el autómata dejará de ganar partidas, pero hay que saber quién es el que los mueve. Por eso Edgar Morin advierte que en la relación de la universidad con el resto de sectores sociales, que es indispensable porque nosotros somos instituciones sociales, un gran riesgo es que la universidad se someta a una presión sobreadaptativa que le impulsa a conformar la enseñanza y la investigación a las demandas económicas, técnicas y administrativas del momento según los métodos y las últimas técnicas del mercado, a reducir la enseñanza a capacitación y a marginar la cultura humanista. Este es un enorme riesgo. Luego, dos riesgos: uno, ignorar la realidad, y el otro, someter acríticamente, arrodillar. Y Ronald Bartlett, que es un profesor inglés muy cuidadoso en sus análisis, encuentra la clave. La clave es que la universidad ha pasado de ser una institución en la sociedad a ser una institución de la sociedad. La importancia de la proposición. La universidad no es de los profesores universitarios. La universidad no debe ser, no puede ser de los dueños económicos, por muy privada que sea. No, ¿cómo así? No. Entonces no es una universidad. Claro, entonces uno se encuentra con cosas muy raras. Yo esta mañana, cuando iba al aeropuerto, temprano, en Bogotá, he pasado por una ruta que conozco muy bien, porque es un horario que íbamos al aeropuerto, y he encontrado un edificio con un letrero nuevo, grandísimo, que decía, que rezaba, decían los clásicos, educación petrolera. Le he dicho al taxista: pare, vuelva para atrás que tengo que volver a leer esto. Educación petrolera, ¿qué es esto? Claro, con registro oficial administrativo del Estado colombiano. ¿Qué es una educación petrolera? ¿Pero cómo se puede consentir eso? Como mínimo debería haber un reclamo de la Academia de Letras. ¿Cómo se puede poner como atributo del sustantivo de educación petrolero? ¿Qué es esto? Pero nos quedamos tan tranquilos, nosotros lo trivializamos, obvio. El mismo Bartlett, voy a pasar por encima, dice que hay que tener mucho cuidado con el cambio de lenguaje en la educación. Porque el cambio de lenguaje está significando, lo decía muy bien un ilustre antepasado de ustedes, Wittgenstein, que aunque se dedicó toda su vida a la filosofía del lenguaje, que también, gran. Cuando cambian las palabras es que están cambiando las ideas. Y con las ideas cambian los conceptos, y con los conceptos vuelven a ser. Entonces no es no es inocente, vamos a decirlo así, no es inocente el cambio de las palabras de educación. Hay que saber muy bien el lenguaje. Muy bien. Juan Carlos Tedesco, que es un argentino con muchos años en la UNESCO, después fue ministro de Educación, ahora es director de la Agencia de Calidad de la Argentina, dice en uno de sus textos que la ausencia de sentido del nuevo capitalismo pone en crisis la educación. Al respecto, vale la pena recordar una característica obvia del proceso educativo. Miren, obvio. Si bien tiene lugar en el presente, la educación tiene un patrimonio preparado para el futuro. Ha quedado muy claro, ¿verdad? Esta sociedad donde se rompe con el pasado, donde todo es permanentemente renovado y donde el futuro es por incertidumbre, deja la educación sin punto de reflexión. ¿Qué nos pasa? No sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa. Decía hace casi 100 años. Por eso la respuesta, según Chomsky, es esta. Los ciudadanos de las sociedades actuales necesitamos un curso de autodefensa.
intelectual. Y este es el criterio que tiene Chomsky para saber si un país tiene o no un sistema de educación. Si tuviéramos un auténtico sistema de educación, se enseñarían en el curso de defensa. Y hay un discípulo suyo, francés, Paillarson, que ha escrito un libro que se titula así: Petit cours de défense intellectuelle. El pequeño curso de autodefensa intelectual, que ustedes lo pueden encontrar en la librería nacional. Yo lo he comprado y lo he estudiado, porque es muy importante. Pues bien, Paillarson dice en ese texto que el rumbo clientelista y el reduccionismo económico que se evidencian actualmente entre muchas personas, en particular aquellas que toman decisiones en el mundo de la educación, constituyen, a mi modo de ver, graves razones para no tenerlas todas consigo en cuanto al porvenir de la democracia participativa. Por eso uno de mis maestros, el profesor Octavio Fullá, de la Universidad Autónoma de Barcelona, venerable anciano de más de 90 años, con una lucidez intelectual increíble, escribió hace 30 años que la educación debe permitir a lo que en nuestras sociedades queda de individuo personal defenderse contra la sirena de la clase social dominante, es el mercado, y contra el poder, contra el politismo del poder del Estado. Porque es que si no, sin enterarnos, nos llevan por delante. Entonces es muy importante, eso forma parte de la responsabilidad social. Saber decir no. En el futuro, una palabra importantísima de los que han tenido la suerte de educarse en la educación superior debe ser, entre las competencias esenciales, es la competencia de saber decir no. Bueno, y cuando hablamos de sociedad, ¿de qué hablamos? Pues rápidamente, de la mano del profesor Salomon de la Johns Hopkins University, diríamos que la sociedad es un conjunto de 3 sectores sociales. El primer sector, el Estado, el político-administrativo; el segundo sector, el lucrativo, el mercado, lo productivo; y el tercer sector, lo que se llamaba la sociedad civil. De entrada, yo les pido que no seamos apresurados en los juicios de valor, que no empecemos a pensar que unos son muy buenos y los otros muy malos, ni a demonizar. De entrada, porque todos nosotros pertenecemos a los 3 sectores, personalmente y colectivamente. Muy bien, la pregunta es: ¿y dónde se sitúa la universidad en ese triángulo, ¿no? El mismo John Hopkins, este profesor Salomon, dice que ese esquema no le gusta mucho, y entonces había el tercer sector, el sector solidario, de manera que teníamos el sector gubernamental, lo político, el sector económico, lo productivo y el sector solidario, ¿no? Pero de nuevo la gran pregunta es: en este conjunto que él llama ahora sociedad civil, ¿dónde se sitúa la universidad? Este ejercicio yo lo había hecho claro hace unos cuantos años en el conocido triángulo de coordinación. Entonces, dice, ¿dónde pondríamos nosotros la universidad si hacemos este triángulo de Estado, mercado, academia? Pues bien, en la década del 70, según Clark, la distribución era más o menos esta. Las universidades de Italia eran muy académicas, las de la URSS muy del Estado, Francia y Gran Bretaña por ahí en medio, y las de USA se acercaban mucho al rincón del mercado. Eso en los 70-80. Si nosotros hiciéramos hoy este ejercicio en Colombia, en las universidades, indiferentemente que sean públicas o privadas, teniendo en cuenta, como nos insistía mucho Diego, también en el entorno natural, la gran pregunta es: oiga, ¿por dónde se está moviendo la universidad? Porque la universidad es una realidad dinámica. Todos nosotros. Es muy importante ver las tendencias, ¿no? Hacia dónde nos estamos moviendo. ¿Cómo? Insisto, no seamos fáciles en la demonización. ¿Sí? Hacer juicio de la ley de: no, es que este rincón es el bueno y este es el malo. No, mire, los 3 rincones son buenos y malos simultáneamente. Y nosotros estamos moviéndonos por los 3. Entonces, pero es indispensable que en ese ejercicio de estudio de la realidad al que nos invitábamos tengamos esto en cuenta. Por eso, en el año 2009, luego, sí, un poquito más reciente,
nos invitaba a que la educación superior no solamente se dedique a proporcionar competencias para el mundo de hoy y de mañana, sino que además contribuye a la formación de ciudadanos, dotados de principios éticos comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. Esta debe ser nuestra gran preocupación como profesores. Y voy rápido a pasar al este tercer aspecto, que es, entonces, ¿qué tiene que ver la formación de los ingenieros con el desarrollo social? Fernando Broncano es un profesor de filosofía de la ciencia y de la técnica de la Universidad Carlos III. Tuvimos la suerte de traer el año pasado a Colombia, a la Reunión Nacional de ACOFI. Hizo una conferencia verdaderamente maravillosa, y yo la recomiendo, lean, está publicada en los libros de ACOFI, ¿sí? Yo no cobro por esta conferencia, pero entonces si hago publicidad, no de mis libros, pero de los libros de ACOFI. ¿Sí? Ahí tienen ustedes multitud de respuestas a todas las preguntas que nos estamos haciendo. Pues bien, Fernando Broncano, en un texto bellísimo titulado Entre ingenieros y ciudadanos, que también pueden encontrar en Colombia, entre ingenieros y ciudadanos, Fernando Broncano dice lo siguiente: los ingenieros y los ciudadanos se necesitan mutuamente y continuamente se embarcan en controversias. Los ingenieros, que ya solo pueden ser pensados como ciudadanos, y los ciudadanos, que cada vez más necesitan pensar como ingenieros debido a la presencia permanente de la tecnología, conviven de forma tensa en nuestras sociedades complejas e interdependientes. No es fácil la convivencia, también hace una alusión entre ingenieros y ciudadanos. La tecnología es el oscuro objeto del deseo de todos los ciudadanos, pero al mismo tiempo se le tiene miedo. Y hay un cierto rechazo instintivo, no solo en los profesores universitarios. Es falso que los jóvenes nazcan con la tecnología en la punta de los dedos. Los jóvenes son los grandes consumidores de tecnología. Pero hay un test que hago todos los semestres cuando empiezo mis clases, porque yo también enseño fundamentos de física a los estudiantes que llegan en un estado lamentable a las puertas de la universidad. Y mi curso consiste en enseñarles a escribir su nombre, a que sepan por qué están en una escuela de ingeniería, qué significa ser ingeniero, por qué están allí y por qué han elegido la escuela. Al final del curso, pues consigo por ahí alguno diga: yo ya he decidido que no quiero ser ingeniero, y se va. Es el único efecto que consigo. Usted no tiene mente de ingeniero, usted tiene corazón de vendedor de minutos, porque usted sabe hacer lo mismo que el vendedor de minutos, y a usted le preocupan las mismas cosas que al vendedor de minutos, y vendedor de minutos es una profesión dignísima, dignísima, tan digna como la de ingeniero. Pero si usted se queda ahí, usted no tiene. Usted es un consumidor de tecnología. Pero usted no tiene vocación de científico ni ingeniero. Usted nunca se ha preguntado qué hace su dedo. Porque claro, el gran riesgo de lo digital, haciendo la interpretación etimológica, lo digital es lo relativo al dedo. El gran riesgo de lo digital es que el dedo acabe desplazando a la neurona. Entonces sí sabemos consumir tecnología, pero ¿y el pensamiento? Entonces no es nada sencilla la convivencia entre los ingenieros, que son expertos, y los ciudadanos, que tienen todos los derechos de la vida. Ese es el planteamiento que hace Fernando. Entonces a mí me gustaría traerles este texto. Al final les voy a decir el autor y la fecha. Pero un texto bellísimo que desde mi punto de vista resume la respuesta a nuestra pregunta. Es fácil reconocer en el campo científico tal y como existe ahora, luego verán cuál es ese ahora, ¿sí?
un cierto número de ingenieros, distintos de los hombres de ciencia propiamente dicho. Primera afirmación que hace el autor. Esta importante clase, segunda afirmación, ustedes son una clase muy importante, nació cuando la teoría y la práctica, que salieron de puntos distantes, se acercaron lo suficiente como para darse la mano. Tercera afirmación, ustedes son fruto de los amores entre la teoría y la práctica. Esto es lo que hace que su estatus propios esté aún poco definido en ese ahora de entonces, ¿no? En cuanto a las doctrinas características para establecer la existencia especial de la clase de los ingenieros, su verdadera naturaleza no puede indicarse fácilmente porque solo existen sus fundamentos en ese ahora. Luego vemos cuál es ese ahora. El establecimiento de la clase de los ingenieros con sus propias características es de la mayor importancia. Entonces, cuidado, no se dejen ustedes invadir. ¿Cómo que es eso de que una licitación a veces indican a un ingeniero dentro del ejército de abogados? Para una licitación de infraestructura vial. ¿Cómo? Y ustedes lo dejan. Y se quedan tan tranquilos. Pero revélense. Ustedes son una clase muy importante socialmente. No deberían consentir que nada técnico y tecnológico se lleve a cabo en este país, en esta región, sin la presencia decisoria. No deben consentirlo. Pues entonces dice el autor, el establecimiento de la clase de los ingenieros con sus propias características es de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque esta clase constituirá sin duda el instrumento de coalición directo y necesario entre los hombres de ciencia y los industriales. Maravilloso. Por medio de los cuales solamente, por medio de ustedes solamente, puede empezar un nuevo orden social. Luego, el fruto de la ingeniería es un nuevo orden social. ¿Esto quién lo escribió? Esto lo escribió un ingeniero que toda su vida trabajó como filósofo. 1825, Auguste Comte. Por medio de los cuales solamente puede empezar un nuevo orden social. Luego, la vocación y la responsabilidad social de los ingenieros no se termina en construir esto. La vocación de ustedes es construir una sociedad. Ese fue el impulso que a mí me llevó a renunciar a muchas cosas para decir yo me voy a dedicar a la formación de ingenieros. Yo vine a Colombia porque quería colaborar desde la educación, que es lo único que sé hacer, al mejoramiento de la sociedad colombiana. Y rápidamente descubrí que la educación de los ingenieros podía ser federal. Y por eso me dedico a este oficio mientras me trabajo. Al principio fue la técnica. Sin la técnica no seríamos lo que somos, decía Ortega. Lo primero que hizo el ser humano, incluso antes de ser seguramente astrologos, fue la técnica, aprender a andar de pie, aprender a convertir el dedo pulgar en retrato, aprender a flotar sobre un tronco que iba por el río, o a usar la piel de un oso para protegerse del frío, o a trabajar el barro con el fuego, o a hervir el agua dentro del cacharro de barro con fuego. Pero él no sabía termodinámica, ni el principio de Arquímedes. Al principio fue la técnica. Mucho más tarde apareció la ciencia. Y al principio la ciencia y la técnica fueron absolutamente separadas. Por ahí en el siglo XVIII, la ciencia y la técnica que habían venido aproximándose poco a poco, hacía siglos, la ciencia se vuelca sobre la técnica. Galileo es claramente un científico técnico, era un gran catador de lentes. Y el fruto privilegiado de esa relación es la gran revolución industrial del XIX y del XX. Y lo que aporta a la revolución industrial es la organización. Entonces aquí tienen ustedes las tres palabras clave: técnica, ciencia y organización. Si juntan las tres cosas, eso da origen a la tecnología. Pero todavía no es la ingeniería. ¿Y entonces qué es la ingeniería? La ingeniería es la respuesta que da la tecnología a las necesidades sociales. Cuando la tecnología es sensible a la realidad
realidades sociales se puede ingeniería. Luego, un tecnólogo no es un ingeniero. Todo ingeniero sí es un tecnólogo, pero con una enorme capacidad de dar respuesta a las necesidades sociales. Entonces, si nos olvidamos de cualquiera de estos elementos, de la técnica, o de la ciencia, o de la organización, o de las necesidades sociales, pues no estamos haciendo ingeniería. Estamos haciendo otra cosa que puede ser legítima, pero no ingeniería.